orígenes, heridas invisibles y el nacimiento de una leyenda. Durante más de 4 décadas, el nombre de Lupe Esparza ha sido sinónimo de éxito, resiliencia y música popular mexicana. Para millones de personas, él es simplemente la voz inconfundible de Bronco, el rostro amable del regional mexicano, el hombre que cantó al amor, al desamor y a la esperanza con una sonrisa franca. Pero detrás de ese ícono luminoso existe una historia mucho más compleja, marcada por la pobreza, el sacrificio, la presión emocional y heridas internas que raramente se cuentan. Un nacimiento sin privilegios, crecer con poco y soñar con todo. Lupe Esparza nació en el norte de México, en un contexto social donde la supervivencia diaria era una prioridad absoluta. No hubo cuna de oro, ni contactos, ni facilidades. Su familia, como tantas otras, vivía del trabajo duro, de jornadas largas y de la resignación silenciosa que acompaña a quienes saben que el futuro no está garantizado. Desde niño, Lupe entendió que la vida no ofrecía segundas oportunidades con facilidad. El dinero escaseaba, las opciones educativas eran limitadas y la música, aunque presente en fiestas, radios y celebraciones, parecía un lujo, no una carrera posible. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno áspero donde comenzó a formarse su sensibilidad artística. La música no era evasión, era refugio. Era la única forma de imaginar una vida distinta. Infancia emocionalmente exigente. Aprender a ser fuerte demasiado pronto. Uno de los aspectos menos explorados de la vida de Lupe Esparza es la carga emocional que asumió desde temprana edad. Como ocurre con muchos niños en contextos humildes, no hubo espacio para la fragilidad. Había que ayudar, colaborar, madurar rápido. Esta madurez forzada dejó huellas. La constante presión por salir adelante sembró en él una mezcla peligrosa de determinación y miedo al fracaso. Cada error parecía definitivo, cada caída imperdonable. Años más tarde, esa autoexigencia se convertiría en una de las fuerzas que impulsaron su carrera, pero también en una de las fuentes más profundas de su desgaste interno. La música como salvación y como condena. Cuando Lupe comenzó a tomarse la música en serio, no lo hizo con romanticismo, sino con urgencia. Para él, cantar no era un pasatiempo, era una salida real de la pobreza. Cada ensayo, cada presentación improvisada, cada sacrificio tenía un peso enorme, porque el margen de error era mínimo. La paradoja es clara. La música le dio identidad, la música le dio propósito, pero la música también le impuso una presión brutal. Desde muy joven, Lupe aprendió que no podía fallar, no solo por él, sino por quienes creían en él, por su familia, por los compañeros que apostaron todo a un proyecto incierto. Este sentido de responsabilidad absoluta, casi asfixiante, se transformó en una carga silenciosa que lo acompañaría durante toda su vida. El nacimiento de Bronco. Esperanza construida desde la precariedad. Antes de los estadios llenos y los discos vendidos por millones, Bronco fue un acto de fe. Ensayos sin recursos, instrumentos prestados, viajes incómodos y presentaciones donde el público era escaso o indiferente. Cada paso adelante implicaba un riesgo financiero y emocional. Lupe Esparza emergió naturalmente como líder, no por imposición, sino por necesidad. Era quien más creía, quien más empujaba, quien menos se permitía dudar. Pero ese liderazgo temprano tuvo un costo: la soledad. Tomar decisiones, sostener el ánimo del grupo y cargar con la incertidumbre constante comenzó a erosionar su bienestar psicológico, aunque nadie lo notara entonces. El precio invisible del sueño. Ansiedad, silencio y autocontrol extremo. En esta etapa inicial de su vida, Lupe desarrolló una característica que definiría su trayectoria: la capacidad de ocultar el dolor. Aprendió a sonreír incluso cuando la angustia era profunda, a mostrarse fuerte cuando internamente estaba agotado. No había espacio para la vulnerabilidad. Mostrar miedo era visto como debilidad, pedir ayuda como fracaso. Este patrón emocional, sembrado en su juventud, se consolidó con el tiempo y explicará muchos de los conflictos internos que marcarán las siguientes décadas de su vida. Un éxito que aún no llega, pero ya exige sacrificios. Paradójicamente, incluso antes de la fama, Lupe Esparza ya estaba pagando un precio alto. Dormía poco, trabajaba mucho y vivía con la sensación constante de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. El sueño del éxito era una promesa lejana, pero el sacrificio era inmediato y constante. Este desequilibrio, dar todo sin recibir aún reconocimiento, generó una tensión interna que se volvería estructural en su personalidad. La idea de que el amor, el descanso y la tranquilidad debían postergarse indefinidamente hasta que todo valiera la pena. El comienzo de una vida doble. Así se gestó la dualidad que acompañaría a Lupe Esparza durante toda su carrera.
El hombre público, carismático, positivo, agradecido. El hombre privado, lleno de dudas, presión interna y miedo a decepcionar. El precio de la fama. Cuando el éxito no cura las heridas, las profundiza. El éxito no llegó de golpe. Llegó como una avalancha. Y cuando finalmente lo hizo, no preguntó si Lupe Esparza estaba preparado emocionalmente para soportarlo. Simplemente cayó sobre él con una fuerza brutal, arrastrando todo a su paso, su tiempo, su intimidad, su tranquilidad mental y poco a poco, su identidad personal. El estallido de Bronco. Del anonimato al fenómeno continental. Cuando Bronco comenzó a sonar en todas partes, radios, bailes populares, ferias, fiestas patronales, el grupo dejó de ser una esperanza para convertirse en una industria. Los conciertos se multiplicaron, las giras se volvieron interminables y los compromisos crecieron más rápido que la capacidad humana de asimilarlos. Para el público, aquello era una historia de cuento de hadas. 4 hombres humildes conquistando América Latina con canciones pegajosas y letras cercanas al pueblo. Para Lupe, en cambio, fue el inicio de una nueva forma de esclavitud, la del éxito. La fama como jaula dorada, la fama no trajo descanso, trajo vigilancia constante. Cada palabra, cada gesto, cada decisión comenzó a ser observada, interpretada y juzgada. El margen para el error desapareció. Lupe dejó de pertenecerse. A diferencia de otros artistas que saborean el reconocimiento, él lo vivió con una mezcla de gratitud y ansiedad. Porque el éxito no le permitió detenerse a sanar las heridas de su pasado. Solo le exigió producir más, dar más, sonreír más. La lógica era clara y despiadada. Mientras más éxito había, menos humano podía permitirse ser. Giras interminables, el cuerpo viaja, la mente se queda atrás. Las giras de Bronco fueron legendarias por su intensidad. Días sin descanso, viajes nocturnos, escenarios improvisados, multitudes eufóricas. Pero detrás del espectáculo había agotamiento crónico. Lupe comenzó a vivir en un estado de cansancio permanente. Dormía poco, comía mal, reflexionaba menos, el cuerpo obedecía por inercia, mientras la mente empezaba a cobrar factura. En silencio, aparecieron síntomas que nunca se contaron en entrevistas. Ansiedad constante, sensación de vacío tras los conciertos, miedo irracional a perderlo todo, incapacidad para desconectarse del rol público. El aplauso terminaba y el silencio era ensordecedor. Liderar bajo presión. Cuando todos dependen de ti. Como rostro principal del grupo, Lupe Esparza no solo cargaba con su propio peso emocional, sino con el de todos. Decisiones financieras, conflictos internos, expectativas de disqueras, familias que dependían del proyecto. El liderazgo dejó de ser inspiración y se convirtió en responsabilidad absoluta. No había espacio para dudar, ni para mostrarse vulnerable. Lupe aprendió a resolverlo todo solo. Y esa soledad, disfrazada de fortaleza, se volvió una de sus mayores cargas. El éxito económico y la pobreza emocional. Paradójicamente, mientras el dinero comenzaba a llegar, la estabilidad emocional se alejaba. La vida personal se fragmentó, las relaciones se volvieron superficiales, el tiempo para sí mismo desapareció. La fama no permitió construir intimidad real. Todo estaba atravesado por el interés, la agenda, el compromiso. Lupe empezó a preguntarse, aunque nunca lo dijera en voz alta, si el precio que estaba pagando era demasiado alto. El miedo constante a caer. Uno de los fantasmas más persistentes en esta etapa fue el miedo al fracaso. No al fracaso artístico, sino al derrumbe total. Lupe sabía de dónde venía. Sabía lo fácil que era perderlo todo. Y ese recuerdo, lejos de desaparecer con el éxito, se intensificó. Cada disco debía superar al anterior. Cada gira debía ser más grande. Cada canción debía funcionar. El miedo dejó de ser motor y se convirtió en amenaza. La sonrisa como armadura. En entrevistas, Lupe Esparza siempre aparecía sonriente, agradecido, cercano. Esa sonrisa no era falsa, pero sí defensiva. Era una armadura cuidadosamente construida para proteger un interior cada vez más cansado, porque admitir el desgaste habría significado reconocer que el sueño no estaba siendo tan luminoso como todos creían. La fama no sana el pasado. Aquí se revela una verdad incómoda. La fama no cura las heridas de la infancia. El dinero no repara la carencia emocional. El aplauso no sustituye la paz interior. En lugar de sanar, el éxito amplificó todo lo que Lupe nunca tuvo tiempo de resolver. La autoexigencia extrema, el miedo al abandono, la incapacidad de detenerse. Un punto de quiebre que se aproxima. Hacia el final de esta etapa, algo comenzó a resquebrajarse. No fue un escándalo. No fue una caída pública. Fue un desgaste interno, lento, silencioso, pero irreversible. Lupe seguía en la cima, pero ya no se sentía completo. Y cuando un artista pierde el equilibrio interno, el colapso nunca está lejos. El quiebre silencioso. Cuando el ídolo se enfrenta a sí mismo. Si el éxito fue una avalancha,
y la fama una jaula dorada, el quiebre de Lupe Esparza no llegó como un escándalo explosivo, sino como una grieta lenta, profunda y devastadora. Aquí comienza la etapa más oscura y menos comprendida de su vida. El cansancio que ya no se puede ocultar. Durante años, Lupe había aprendido a funcionar en automático. Subía al escenario, cantaba, sonreía, cumplía. Pero algo cambió. El cansancio dejó de ser físico y se volvió existencial. Ya no era solo falta de sueño o exceso de trabajo, era una sensación persistente de vacío. La música, su refugio de toda la vida, empezó a perder su efecto calmante. Los aplausos ya no llenaban. El éxito ya no compensaba. Por primera vez, Lupe comenzó a experimentar una pregunta peligrosa. ¿Y si esto no es suficiente? La presión interna se convierte en conflicto. El equilibrio dentro de Bronco comenzó a resentirse. No necesariamente por falta de talento o éxito, sino por algo más complejo, tensiones humanas acumuladas durante años de exigencia extrema. Lupe, como líder histórico, se encontraba atrapado entre dos fuerzas opuestas. La necesidad de mantener el proyecto vivo, el agotamiento emocional que le pedía detenerse. Cada decisión se volvía más pesada, cada conversación más difícil. Lo que antes se resolvía con entusiasmo, ahora requería un esfuerzo enorme. La soledad del líder. Uno de los aspectos más crueles de esta etapa fue la soledad. Rodeado de gente, Lupe estaba solo. Escuchado por millones, no se sentía comprendido. Ser líder significaba no poder derrumbarse, no mostrar dudas, no expresar fragilidad. La imagen pública construida durante décadas se convirtió en una prisión psicológica. El hombre fuerte no puede caerse. Y así, Lupe siguió adelante. Incluso cuando internamente ya estaba roto. El silencio como mecanismo de supervivencia. En lugar de hablar, Lupe eligió callar. No por indiferencia, sino por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a preocupar. Miedo a admitir que el sueño tenía un costo demasiado alto. Este silencio prolongado fue una estrategia de supervivencia, pero también una bomba de tiempo, porque lo que no se expresa no desaparece, se acumula. Crisis de identidad. ¿Quién soy sin el escenario? Uno de los momentos más críticos de esta etapa fue la pérdida de identidad. Lupe Esparza ya no sabía quién era fuera del escenario. Durante años, su valor estuvo ligado al éxito, a la productividad, a la respuesta del público. Pero cuando la motivación comenzó a flaquear, apareció el vértigo. ¿Qué queda cuando se apagan las luces? Esta pregunta, simple en apariencia, es devastadora para cualquier artista que ha vivido décadas definido por su rol público. El cuerpo empieza a hablar. Cuando la mente calla demasiado tiempo, el cuerpo toma la palabra. Lupe comenzó a experimentar señales claras de desgaste, fatiga constante, tensión acumulada, dificultad para desconectarse incluso en momentos de descanso. No eran síntomas escandalosos, pero sí persistentes. Advertencias silenciosas de que algo no estaba bien. Ignorarlas fue comprensible. Escucharlas habría implicado aceptar una verdad dolorosa. No se puede dar eternamente sin romperse. Decisiones dolorosas, pero inevitables. Llegó un punto en el que continuar como antes ya no era una opción real. Las decisiones que se avecinaban no tenían que ver solo con la música, sino con la supervivencia emocional. Lupe se vio obligado a replantear prioridades, a considerar pausas, cambios, silencios. No todos lo entendieron, no todos lo apoyaron, porque cuando un ídolo se detiene, el mundo suele interpretarlo como debilidad, no como valentía. El juicio del público y la incomprensión. Desde fuera, cualquier pausa se percibe como capricho. Desde dentro, es un acto de resistencia. Lupe enfrentó críticas, especulaciones y rumores. Pocos comprendieron que no se trataba de abandonar, sino de sobrevivir. El precio de la fama volvió a mostrarse con crudeza. El público consume la imagen, no la persona. Un hombre frente al espejo. Lupe Esparza frente a sí mismo. Sin público, sin escenario, sin aplausos. Solo un hombre agotado, preguntándose si aún podía reconstruirse sin perder lo que había sido. Ese instante no fue el final, pero sí el punto más bajo. Reconstrucción, verdad y legado. Aprender a vivir con las cicatrices. Después del quiebre, no llega inmediatamente la paz. Llega el silencio. Un silencio incómodo, largo, a veces aterrador. Para Lupe Esparza, ese silencio fue el inicio de la etapa más compleja y, paradójicamente, más honesta de su vida. No se trató de volver a ser el mismo, sino de aprender a existir de otra manera. Aceptar que no todo se puede reparar. Uno de los aprendizajes más duros para Lupe fue entender que no todas las heridas se cierran por completo. Algunas se transforman en cicatrices permanentes. Durante años creyó que el trabajo constante, el aplauso y la disciplina extrema bastarían para arreglarlo todo. No fue así. La madurez llegó cuando aceptó una verdad incómoda. No todo dolor tiene solución, pero sí puede tener sentido. Aceptar esto fue liberador. Ya no necesitaba demostrar fortaleza todo el tiempo.
Ya no tenía que justificar cada pausa, redefinir el éxito lejos del ruido. Durante décadas, el éxito había sido una métrica externa. Discos vendidos, conciertos llenos, popularidad. En esta nueva etapa, Lupe comenzó a redefinirlo desde dentro. Éxito pasó a significar poder descansar sin culpa, elegir cuándo y cómo aparecer, preservar la salud emocional, disfrutar la música sin urgencia. Esta redefinición fue incomprendida por algunos, pero profundamente necesaria para él. La reconciliación con su propia historia, mirar atrás sin idealizar ni demonizar el pasado fue otro paso crucial. Lupe dejó de verse solo como víctima del sistema o esclavo del éxito. También reconoció su propia responsabilidad, la autoexigencia, el silencio prolongado, la incapacidad de pedir ayuda. Esta reconciliación no implicó arrepentimiento amargo, sino comprensión, entender que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en cada momento, volver al escenario sin perderse a sí mismo. El regreso, cuando ocurrió, fue distinto. Ya no había la necesidad de demostrar nada, ya no existía la urgencia de competir con el pasado. Lupe regresó al escenario con una conciencia nueva. La música debía sumar a su vida, no consumirla. Cantar volvió a ser expresión, no obligación. Y el público, aunque quizá no percibía todos estos matices, empezó a notar algo distinto. Una presencia más serena, más humana. El legado invisible. Lo que no se canta. Más allá de canciones y conciertos, el legado más profundo de Lupe Esparza no está en los discos, sino en lo que su historia revela. Que el éxito no inmuniza contra el dolor, que la fama no sustituye la salud emocional, que detenerse también es una forma de valentía. Su vida se convirtió, sin proponérselo, en un espejo para otros artistas que viven atrapados en la misma lógica de productividad infinita. Envejecer bajo la mirada pública, en una industria que idolatra la juventud, envejecer es un acto de resistencia. Lupe aprendió a hacer aprendió a hacerlo sin disfrazarse, sin negar el paso del tiempo. Aceptó los límites del cuerpo, la transformación de la voz, el cambio de prioridades, y al hacerlo, se permitió algo que antes parecía prohibido: vivir sin prisa. La paz imperfecta. La paz que encontró no fue absoluta ni permanente. Fue imperfecta, frágil, pero real. Una paz que convive con recuerdos duros, con nostalgia, con preguntas sin respuesta, pero también con gratitud, con conciencia y con una sensación nueva, la de no deberle nada a nadie. La verdad final, la vida de Lupe Esparza fue, efectivamente, más oscura de lo que imaginamos. No porque estuviera llena de escándalos, sino porque estuvo marcada por luchas internas silenciosas, por sacrificios invisibles y por un precio emocional que rara vez se cuenta. Su historia desmonta el mito del éxito como destino feliz y lo reemplaza por algo más honesto: el éxito como camino complejo, lleno de pérdidas, aprendizajes y renuncias. La grandeza de seguir siendo humano. Al final, la verdadera grandeza de Lupe Esparza no está en haber conquistado escenarios, sino en haber sobrevivido a sí mismo, en haber aceptado que incluso los ídolos se cansan, que incluso las leyendas dudan, y que incluso después de tocar fondo es posible seguir adelante, sin máscaras. Esta no es solo la historia de un cantante famoso, es la historia de un ser humano que aprendió, tarde pero con dignidad, que vivir también implica saber parar.